Encontrar errores en Peppa Pig se ha convertido en uno de nuestros pasatiempos favoritos, y en el video de hoy vamos a compartir algunos de esos errores con todos ustedes. Como en el episodio de las trampolines, Peppa y sus amigos van al parque de trampolines, y justo cuando llegan al parque, podemos notar que Susie lleva puesta una bota de color azul. Pero el error es que, justo cuando se están quitando las botas para saltar en el trampolín, podemos notar que las botas de Susie ahora son moradas. Honestamente, a los animadores de Peppa Pig les encanta cambiar los colores a mitad de las escenas. Ahora, estos siguientes errores son realmente graciosos. En el episodio Museo de Ciencias, Peppa y todo el grupo visitan el Museo de Ciencias, o debería decir el Museo de los Errores, porque este museo está lleno de pequeños errores. Justo cuando el grupo entra al museo, si hacemos zoom en la señorita coneja, podemos notar un portarretratos detrás de ella. Pero el error es que, cuando la cámara se acerca a ella, el portarretratos ya no está en la pared. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, podemos notar al conejo gruñón haciendo algún tipo de experimento científico extraño. Ahora mira con atención. Después de que el conejo gruñón mezcla la solución, pone el recipiente en el estante a su lado. Pero el error es que, momentos después, cuando se están moviendo a otra sección del museo, podemos notar que el recipiente ya no está ahí. Tal vez el conejo gruñón puso algún químico mágico dentro del recipiente que lo hizo desaparecer. En el episodio Clase de Ballet, cuando Peppa llega a la escuela y empieza a bailar con sus compañeros, podemos ver a Dani Perro saltar hacia el lado izquierdo y salir del cuadro. Pero segundos después, podemos verlo aparecer en el lado derecho. Parece que Dani Perro puede teletransportarse, y no es el único error en esta escena. Miremos de cerca a Dani Perro. Podemos ver que sus orejas están juntas en esta escena, pero en el momento en que aparece en el lado derecho, sus orejas están separadas. Hay una separación significativa entre ellas. Ahora, ese es un error extraño. En este punto, ya perdimos la cuenta de los errores que encontramos en el cuarto de Peppa, y ahora vamos a perder la cuenta aún más. En el episodio Señor Patas Flacas, Peppa y George están jugando con la casa de muñecas, y detrás de Peppa, podemos notar que hay una pared de la casa de muñecas. Pero el error es que, momentos después, la pared detrás de ella simplemente desaparece. ¿En serio? La pared desapareció como por arte de magia. En el episodio Hora de Dormir, durante la introducción, como siempre, podemos notar la casa de Peppa, y al lado derecho de su casa, también podemos ver el sol que está a punto de ponerse. Pero el problema es que, cuando la escena se acerca a la cocina de Peppa, podemos notar que el sol sigue estando al lado derecho de su casa. Pero cuando entramos a la cocina, se puede ver el sol a través de la ventana. Esto no tiene sentido. Esto es un error lógico. En el mismo episodio, cuando la familia Cerdito está cenando junta, si miramos los platos, podemos notar que solo George ha terminado su comida. Papá Cerdito, mamá Cerdita y Peppa aún no han terminado la suya. Pero momentos después, cuando papá Cerdito dice que está cansado, vemos otra toma de la mesa. Y si miramos el plato de Peppa, está vacío. No creo que Peppa haya podido comerse todo el plato de un solo bocado. Definitivamente esto es un error. En el episodio Érase una vez, Peppa le está leyendo un cuento a George. Y si miramos la habitación, podemos notar varios objetos esparcidos al azar. Y justo detrás de George, podemos ver un dibujo de un gato. Y justo debajo del dibujo del gato, podemos notar un carrito de juguete volteado. Pero el error es que, justo cuando mamá Cerdita entra a la habitación, el carrito de juguete desaparece. Incluso si miramos toda la habitación, no se puede encontrar en ningún lado. Parece que el carrito de juguete se fue solo hacia el atardecer. En el episodio del cumpleaños de papá Cerdito, Peppa, George y mamá Cerdita están preparando una sorpresa para papá Cerdito. En una de las escenas, vemos que mientras Peppa y George llevan cubetas de agua, mamá Cerdita sale de la casa con un total de 4 globos. Pero cuando la familia termina de amarrarlos a las ramas del árbol, vemos un total de 6 globos. 2 más de los que vimos al principio. Debe haber sido un milagro de multiplicación de globos. Pero todavía hay un misterio relacionado con estos mismos globos. Fíjate que cuando papá Cerdito llega y lo llevan al lugar, los colores de los globos son diferentes a cuando apenas los colgaron. Específicamente, los globos amarillo y rosa de repente cambian de lugar. Quizá estos globos sean mágicos. Ahora, este siguiente error es realmente interesante. En el episodio El paseo en globo, Peppa y su familia van a una feria del pueblo. En la feria, la señorita coneja está organizando una rifa, donde el ganador puede subirse al globo aerostático. Ahora, en esta escena, podemos notar que, junto al puesto de la señorita coneja, hay un globo aerostático, y junto al globo, no hay nada. Pero el error es que, cuando Peppa gana la rifa, los vemos despegar en el globo aerostático. Fíjate que hay 2 astas de bandera junto al globo. Pero antes, vimos claramente que no había nada junto al globo. Y eso no es todo. Hay más errores en este episodio. Cuando el globo está volando alto en el cielo, Peppa empieza a cantar una canción. Ahora acerquemos un poco. Aquí podemos ver que Peppa está entre papá Cerdito y mamá Cerdita. Pero el problema es que,
Cuando la escena hace un acercamiento a Peppa, de repente, ahora está parada en la esquina sin nadie detrás de ella. Y además, aquí podemos ver una cuerda de anclaje frente a Peppa. Pero momentos después, cuando Peppa accidentalmente deja caer a su osito, podemos notar que la cuerda de anclaje ha desaparecido. Y hay más. Cuando van a rescatar a Teddy, todavía no podemos ver la cuerda de ancla. Pero momentos después, aparece mágicamente frente a Papá Cerdito. En serio, parece que este globo aerostático es mágico. Ahora, este siguiente error es realmente extraño. En el episodio Capitán Papá Cerdito, Peppa y su familia toman prestado el barco del abuelo Cerdito y salen a pasar un día en el río. Y en la escena donde están navegando en el barco, veamos dónde está parado Papá Cerdito. Como podemos ver claramente, Papá Cerdito está parado en la cubierta del barco, ¿verdad? Pero el problema es que, momentos después, cuando Peppa dice que tiene hambre, una escotilla aparece mágicamente cerca de Papá Cerdito. Pero antes, vimos claramente que no había nada. Tal vez, Papá Cerdito dijo algunas palabras mágicas para que la escotilla se abriera. Siguiendo adelante, en el episodio El nuevo dinosaurio de Jorge, notamos un error rápido. En la escena donde Mamá Cerdita y Papá Cerdito están tratando de que Peppa y Jorge se vayan a la cama, podemos notar una luna a través de la ventana. Pero el error es que, en el siguiente cuadro, la luna desaparece. Tal vez la luna está jugando a las escondidas. En el episodio Estrella del Jardín de Niños, Peppa gana su primera estrella por hacer un dibujo maravilloso de su casa. Pero Papá Cerdito se da cuenta de que nunca ha ganado ni una sola estrella y está decidido a resolver el problema. Pasando al momento en que vemos a Papá Cerdito yendo al ático para sacar un dibujo de un dragón que hizo cuando era niño, notamos que junto a la caja con una bolsa azul encima, hay una pintura recargada contra ella y un baúl detrás de Papá Cerdito. Luego, Papá Cerdito encuentra su vieja carpeta de la escuela, y vemos que primero el baúl ha desaparecido, y luego vemos que la pintura ya no está junto a las cajas, sino detrás de Papá Cerdito, lo cual ciertamente no tiene mucho sentido, ya que Papá Cerdito no tocó las cajas, solo su vieja mochila de la escuela. Y eso no es todo. En el mismo episodio, al día siguiente, vemos que los niños llevan el dibujo del dragón de Papá Cerdito a su escuela. Aquí vemos varios dibujos en la pared de la escuela, cada uno con una estrella. Fíjate que hay un dibujo de una mariposa, una zanahoria y un pequeño tractor en la parte superior. Cuando Madame Gazelle finalmente le da la estrella a Papá Cerdito, notamos que los dibujos han cambiado de orden y de lugar. El dibujo del tractor ahora está justo debajo de la mariposa, y el dibujo de la zanahoria ha sido movido hacia un lado. Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio El Parque Infantil, Peppa y George están en el parque infantil con sus amigos. En una de las escenas, Papá Cerdito sube al resbaladilla, pero se queda atascado mientras baja. Pobre Papá Cerdito. Pero ese no es el error aquí. Para ayudar a liberar a Papá Cerdito, Peppa y sus amigos se suben a la resbaladilla. Ahora, mira cuidadosamente el orden aquí. Primero es Peppa, luego Susie, Danny Perro, Candy Gato, Rebeca y Pedro. Hasta ahora todo bien. Pero cuando logran liberar a Papá Cerdito del tobogán, bajan por él uno por uno. Pero el error es que, cuando volvemos a ver el tobogán, Rebeca Coneja ya no está ahí. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia hacia Papá Cerdito, podemos notar que Rebeca Coneja salta del tobogán. Pero el problema es que antes ella estaba sentada detrás de Candy Gato, pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es eso posible? Así que, estos fueron algunos de los errores que encontramos en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.